Bueno, estamos junto al doctor Fernando Maidana, porque bueno, ayer se ha conocido la noticia de que ha sido aprobada esta ley que se conoce como la Ley Justina y que tiene que ver con la donación de órganos, un tema que Fernando, bueno, conoce muy bien porque está involucrado en el tema, ¿no? Fernando, bueno, ¿cómo se ha tomado esta aprobación de la ley? La verdad que bueno, la aprobación de la ley vino con muy buenos ojos, ¿no? La Ley Justina viene a reforzar lo que era la ley del donante presunto, pero con un énfasis mucho mayor, es decir, ahora todos somos donantes, salvo que lo hayamos objetado a través de los medios que dispone el INCUCAI para decir que no. Lo que tenía la ley anterior era que todavía si alguien no había manifestado se le preguntaba al familiar y el familiar podía decir que no. Con esta nueva ley, si no está escrito, no, por más que el familiar manifieste que no, se tiene que llevar a cabo la donación. También lo interesante de esta ley es que prevé agilizar los trámites judicializados. Muchas veces una ablación de órganos se tiene que llevar a cabo durante la madrugada y muchas veces se requiere del fiscal o del juez para que habilite estos procesos. Entonces, no se puede demorar en un proceso de donación de órganos y esta ley lleva a agilizar eso. Otra de las cosas que trata la ley es que en todos los hospitales públicos y privados exista una unidad de procuración, que eso es muy importante porque, por ejemplo, en algunos lugares se ha perdido la unidad de procuración. Junín tenía una unidad bastante formada con médico, enfermera, psicóloga, técnica que hacía todo lo que es el electroencefalograma y en este último año esa unidad quedó sin efecto por falta de presupuesto. Con esta ley se destina ese fondo, hay un 20% del fondo de trasplante que va a ser destinado a que los hospitales tengan la unidad de procuración y de esta forma se pueda detectar con mayor énfasis un potencial donante. Como también la capacitación de un profesional médico para que sea un referente en cada lugar y que pueda ampliarse la detección. Esto es muy bueno porque en nuestro país tenemos a nivel nacional más de 7.000 personas en lista de espera y a nivel provincial tenemos 3.000 personas en lista de espera. Con esto se busca que tanto en hospitales municipales y provinciales aumentar la detección de estos donantes y esta ley nos favorece muchísimo en eso. Entonces es una ley que viene con mayor firmeza y al mismo tiempo muy solidaria, porque de esta forma uno puede tener un mayor caudal de donantes, si es lo que queremos prever, pero un mayor caudal de donantes por la detección, que muchas veces al no hacerse la detección de estos potenciales donantes se pierden. Claro. Y sabemos la cantidad de gente que hay en lista de espera. Fernando, por ahí aquella persona que está mirando la nota y se pregunta, bueno, ¿cómo hace para manifestar su voluntad de no ser donante? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, la forma de manifestarse es a través del correo. Uno al correo en forma gratuita se acerca, se llena una ficha que ya está en los correos y de esa forma se envía y queda registrado en el SINTRA. El SINTRA es un sistema nacional de registro donde nosotros, los que hacemos todo el tema de donación de órganos, cuando tenemos un potencial donante ingresamos a esa página, se pone el número de documento y aparece si sos o no sos donante. Cuando uno no quiere serlo, tiene que manifestarlo a través del correo o a través del INCUCAI. A través del INCUCAI es muy fácil, entras a la página del INCUCAI, hay un lugar donde uno se puede registrar como donante o no, y de esa forma uno puede dejar expresa la donación. Y después certificarla de que figura en este sistema nacional de registro o a través de la misma página del INCUCAI. Uno puede ver si es donante o no o cómo figura. De esta forma se puede dejar manifiesto, también sirven todo tipo de documentos donde sabemos que en las licencias de conducir, por ejemplo, cuando uno va y la renueva dice si sos o no sos donante, todo ese tipo de expresiones sirven para poder hacerlo. Incluso la del INCUCAI, cuando terminás de llenar esa ficha virtual, te da una impresión, que es la que uno puede adjuntar y de esa forma manifestar de que no sos donante. Antes de esta ley, lo que tenía era que vos podías manifestar por sí o por no, como para dejar asentado esto. Con esta nueva ley, si no manifestás, das por entendido de que sos donante, porque aquel que no quisiera lo tendría que manifestar.
Bueno, esta ley se conoce como ley Justina, bueno, a raíz de que fue impulsada una vez que se conoció el fallecimiento de una nena que estaba en lista de espera, ¿no? Bueno, sus familiares un poco también han hecho fuerza para que esto saliera, ¿no? Así es, esto va por Justina Lacaille, que estuvo internada en el Hospital Favaloro. En noviembre del año pasado fallece a la espera de un potencial donante, y bueno, y esto es lo que impulsa, ¿no? Yo siempre veo como cuando hay una persona en lista de espera y como uno espera con ansiedad ese órgano, también ahí es donde nace la otra pregunta, ¿no? ¿Cuántos de todos los que estamos pendientes somos donantes? Y ahí es donde tiene que haber esto de que todos tenemos que ser donantes, salvo que no querramos, pero es una ley solidaria que aún así, aunque vos no fueras donante, si necesitas un órgano se te va a brindar igual. O sea, tan solidaria es la ley que hasta ese punto lo prevé, y aquel que es donante o que es receptor no tiene que pagar nada porque todo lo cubre el sistema de salud. De hecho, ya hay un fondo previsto para eso, los traslados y todo lo que se hace cuando hay un potencial donante ya viene todo previsto. Y todo eso es lo que tiene que reforzar esta ley. También la ley hace hincapié en algo que nosotros, los que estamos en donación, es nuestro otro pilar, ¿no? Que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos sirven a nosotros para poder llegar a la sociedad, para poder concientizar, y esta ley también lo prevé. Entonces, siempre con el Cucaiba y con el INCUCAI tenemos la Semana de las Escuelas, el Día de la Donación. Dentro de eso también tenemos difusión para periodistas, para la prensa, porque la interacción que se hace y cómo llegamos a los hogares a través de los medios de comunicación siempre ha sido muy efectiva, y eso es lo que busca también esto, ¿no? Que a través de la ley se conozca cuáles son, digamos, cómo funciona la donación, y desterrar muchos mitos, informar, y al mismo tiempo también saber que podemos ser más receptores de órganos que llegar a ser donantes. Entonces tenemos que basarnos en esa solidaridad de la ley. Todos somos donantes, y esto la verdad que va a evitar que haya mucha más Justina, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que llevar a cabo y nos puede tocar. Entonces esto que ha impulsado la familia de Justina, la verdad que también está hecho en base a lo que les tocó vivir, y que estando de ese lado es desesperante y muchas veces nos puede tocar a nosotros. Pero más allá de que nos puede tocar, ya de por sí tenemos que saber que donando órganos podemos salvar vidas.